Hechos 17 al 25, dice la palabra de Dios así. Luego que termine el versículo 25, vamos a orar. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Bendice esta clase, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Como hemos visto, estamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? Un libro muy interesante y muy importante para nosotros como cristianos. Normalmente le pregunto y hacemos el resumen. Hoy no lo vamos a hacer por el tiempo, ya casi se nos fue el tiempo, pero vamos a aprender. La importancia de este libro es que nos da a nosotros parámetros como iglesia a cómo vivir. Nosotros entendemos que la iglesia fue establecida por el Espíritu Santo, por Jesucristo, allá en Mateo 16, 18, dice la Biblia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, mientras el Señor Jesucristo vivió con ellos, le dio algunos parámetros por los cuales ellos se tenían que regir, o le enseñó básicamente lo básico de ellos tenían que hacer cuando Él no estaba. Básicamente le enseñó dos cosas fundamentales. Uno, a orar. Si usted lee todo el libro de Mateo o los evangelios, va a encontrar al Señor Jesucristo un hombre de oración. Para todo el Señor Jesucristo oraba. Amén. Ahora, eso no fue de por gusto ni de por gratis. Él era Dios. De hecho, Él no necesitaba, porque Él como Dios podía hacer milagros, podía hacer todo lo que Él quería y tenía la autoridad para hacerlo. Pero Él quería infundir algo. ¿En quién? En sus discípulos, que de hecho quería que siguiera sus pisadas. Amén. Lo otro que hizo el Señor Jesucristo, enseñándole a los apóstoles, eso usted va a encontrar igual en los evangelios, la palabra: y tenía compasión de ellos, o tenía compasión de las almas. Lo que más hizo el Señor Jesucristo en los evangelios era llevar el evangelio. ¿Sí? Ahora tenemos dos cosas importantes que Él estaba enseñando a sus apóstoles, a sus discípulos, que luego iban a fundar la iglesia y iban a estar los encargados de llevar la iglesia adelante, claro, en nombre de Él. Ahora nosotros entendemos entonces que el propósito fundamental por el cual esta iglesia ha sido establecida es que el nombre de Dios sea glorificado. Eso no se va a lograr sin oración, y creo, hermanos, que si hay algo que nos falta es la oración. Y lo segundo por el cual nosotros tenemos que ver es que personas sean salvas.
¿Sí? Hay una sola manera de que personas sean salvas. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice confesar y creer. ¿Creer qué? Esto es importante. Más que creer que Dios existe, es creer en lo que Él dice. Y hay una diferencia. Amén. ¿Sí? Ahora, no lo vamos a tocar ahorita, pero el creer en sí implica arrepentimiento. Amén. No podemos creer en Él y que le hemos ofendido sin arrepentirnos. Normalmente no hablamos. De hecho, yo no hago que nadie ore si primero no reconoce que ha ofendido a Dios y se arrepiente. La oración, y quiero que esto tenga claro, por eso es importante creer que la oración por sí sola no salva a nadie. Siempre le digo, tiene que creerlo en su corazón. Si no lo cree en su corazón, no hay nada que hacer. Es mejor darle otra oportunidad, darle después. Si no, va a ser una oración por nosotros y su destino va a seguir siendo el infierno. De hecho, es importante que usted mismo lo entienda. Para ser salvo, tiene que creer en su corazón y eso lo debe llevar a un arrepentimiento porque ha reconocido que ha ofendido a Dios. Es la única manera de llegar al cielo. Pero luego nosotros tenemos forma de hacerlo y hay que buscar la forma de hacer que ese evangelio llegue. Pero bueno, ese es otro tema y vamos a seguir. Luego el Señor Jesucristo le dio la autoridad a los apóstoles para que todo lo que ellos hicieran fuera con la autoridad de Él. Igualmente esta iglesia, hermano, todo se debe hacer bajo la llenura del Espíritu Santo. Es algo que no se habla entre nosotros. Probablemente para no confundirnos con otros, aunque no tiene nada de malo, yo creo mucho en la llenura del Espíritu Santo. No como los peintes, no como los evangélicos, y no quiero hablar mal de nadie, hay muchas religiones. Tristemente algunos se han desviado. No creo que el Espíritu Santo ahorita nos haga tirarnos al piso. No creo en el bautismo del Espíritu Santo como tal hoy. De hecho, después de Hechos 2, ya nos habló más del bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que sí se hablaba era la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que es diferente a tener el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. El 100% de los cristianos que está aquí, si es salvo, tiene el Espíritu Santo. De hecho, normalmente nosotros decimos que recibimos a Cristo y que Cristo está en el corazón, pero el que está en el corazón es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entendemos que es Dios y que es Jesucristo, podemos decirlo, pero necesitamos entender que la persona que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Todos los tenemos. Ahora, lo triste es que todos nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando somos gobernados por Él totalmente al 100%. Cuando podemos actuar de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles actuaban de manera sobrenatural, pero bueno, ahorita vamos a explicar esto más claramente, ¿verdad? Pero ellos tenían el poder de Dios. Ahora nosotros podemos conseguir ese poder de Dios que tenían los apóstoles, de hecho lo tenemos, pero necesitamos ser controlados por Él. Ahora le voy a decir algo, no hay otra forma de ser controlados por el Espíritu Santo si no oramos. Usted no puede decirme que es controlado del Espíritu Santo si no es capaz de orar todos los días. Al menos 15 minutos. ¿Sí? De hecho, creo que por eso hace falta el Espíritu Santo, por eso falta el poder de Dios. Mire, yo creo que Dios no ha cambiado. Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Creo que Él es soberano y Él hace lo que quiere. Nosotros tenemos planes, pero creo que Él puede. ¿Sí? La pregunta que deberíamos hacerlo es ¿por qué no lo hace? De hecho, estaba hablando con el pastor hace una semana y le decía, nosotros tenemos que trabajar con todo nuestro corazón, procurar ser llenos del Espíritu Santo, y luego que seamos llenos del Espíritu Santo debemos dejarle el trabajo a Él, y Él va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere, pero siempre va a hacer algo. Pero nosotros lo que tenemos que preocuparnos es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto quisiera que hubiera un avivamiento aquí? Amén. De Nueva Iglesia. Mire, a veces nosotros nos confundimos y ahorita vamos a seguir. Hablamos de avivamiento y pensamos en grandes masas, en grandes números y un montón de personas. Y no, hermanos, el avivamiento empieza con un corazón.
Amén. El avivamiento va a empezar cuando usted tenga un corazón avivado, cuando usted decida darle lugar al Espíritu Santo en todas las áreas de su vida, cuando usted decida comprometerse personalmente a orar cada día por esta iglesia, por su familia, por su matrimonio. Personalmente, el avivamiento empieza en un corazón, en mi corazón. El problema es que a veces hablamos del avivamiento y empezamos a pensar en otro, lo que otros pueden hacer en cantidades grandes, y así no funciona. Aquí va a pasar un avivamiento cuando cada uno de nosotros personalmente lo entienda. Y luego que ore, tome el compromiso como hombres del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, que tomaron el compromiso con Dios de guardar su boca, de guardar su corazón, de tener un buen testimonio, de hacer lo que a Él le agradaba y de poner en primer lugar a Dios con la confianza que Él va a suplir y va a hacer todo lo demás. La verdad es que no somos llenos del Espíritu Santo, porque a pesar de que muchos de nosotros venimos a la iglesia, el último lugar o uno de los últimos lugares en nuestra vida es Dios. ¿Dónde se nota eso? Tenemos un problema y ¿qué es lo primero que hacemos? No me contesten, pero ¿cuántos de aquí? Y quiero que me ponga atención a lo que voy a preguntar. ¿Cuántos de aquí tenemos un problema y lo primero que hacemos antes de buscar cualquier solución es orar a Dios, rogándole a Él y derramar nuestras lágrimas a Él y que Él nos llene y que Él nos supla y nos dé gozo y paz? Normalmente lo que pasa, me incluyo, es que nosotros buscamos la solución y en el camino en que no la encontramos, entonces nos acordamos de Dios. Entonces, un avivamiento va a empezar de manera personal en cada uno de nosotros, en cada familia. No espere un avivamiento de afuera. Si usted no es capaz de avivar su corazón, de comprometerse personalmente con Dios, sin mirar a otro de afuera, sin mirar a otro que lo rodea, nunca va a haber un avivamiento en esta iglesia. Los avivamientos no suceden por arte de magia. Hermano, Dios es Dios, no mago. ¿Sí? Dios no hace magia. Por eso le decía, y quería aclararlo otra vez antes de seguir, no confundamos los milagros. Hay mucha gente del mundo y aún incrédulos confundiendo el milagro de Dios. El milagro de Dios no es hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Eso no es un milagro. Si usted está esperando eso, se va a quedar toda la vida esperando. El milagro es que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con toda nuestra fuerza y esperando que Dios nos ayude y que Él pueda hacer más allá de lo que nosotros podemos hacer. No sé si me entendí. Es decir, si usted ora por un trabajo y no se levanta y no lo busca, jamás va a encontrar un trabajo. Si usted quiere salir bien en un examen, usted puede orar. Si no estudia, no va a salir bien en el examen, porque Dios no se lo va a poner en la mente porque sí, como magia. No. Nosotros necesitamos, de hecho Dios en la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos manda a esforzarnos y nos manda a ser diligentes. Amén. Pero bueno, luego los apóstoles tuvieron la autoridad, luego enfrentaron problemas en la iglesia, vimos que tuvieron problemas internos, supieron resolverlos, luego tuvieron problemas externos, batallaron, tenían el poder sobre la enfermedad, y luego dice la Biblia que tuvieron persecución. Dice el versículo 17 y 18, no lo vamos a ver, pero los líderes religiosos, el diablo, usa personas importantes para seguir a los obreros del Señor. El milagro que Dios obró para salir de la cárcel, Dios usa ángeles para ayudar a los creyentes. Amén. Mire, yo estoy convencido de algo. Cada vez que nosotros queremos hacer lo correcto, vamos a tener un enemigo. Hay alguien que quiere estorbar la obra. Por eso siempre me va a ver decir que Dios no nos promete ser felices y que los problemas se van a acabar. De hecho, no le diga eso al incrédulo, porque eso es mentira. Lo que sí podemos decirle es que Dios nos da gozo y paz. Pero cuando nosotros queremos servir a Dios, de hecho, hasta pareciera que tenemos más problemas. El diablo va a atacar. Atacó al mismo Señor Jesucristo, que no nos va a atacar a nosotros. El diablo va a poner estorbos. El diablo va a poner tentación. De hecho, por eso es importante que usted ore por los líderes. ¿Sí? A mí me encanta decirle a la gente, yo ando orando, que ore por mí.
¿Sí? Porque tengo tentación igual que ustedes y tengo que orar y tengo que mantenerme, pero yo estoy seguro que el diablo ataca porque quiere estorbar la obra. El diablo quiere estorbar a todos, quiere destruir a todos, pero él pone más énfasis en los líderes porque no es lo mismo que se lleva a una familia cristiana de la iglesia a que se lleve el pastor de la iglesia. ¿Sí? No que el pastor sea más y que sea más inteligente y que sea más espiritual, pero el diablo sabe que si daña al pastor, daña al 100% de la iglesia o casi se muere la iglesia. A menos que sea una iglesia muy madura, pero esas están escasas. ¿Sí? Pero normalmente cuando el líder cae, la iglesia se divide y se forma un caos. Entonces el diablo, sabiendo eso, ataca para presionar, para que el líder caiga, para que el líder no haga lo que tenga que hacer. Usted no se imagina cómo el diablo ataca para que el líder no haga lo que tenga que hacer en la iglesia. ¿Sí? Hay una presión increíble. De hecho, los apóstoles estaban, mire, aquí el diablo no usó para atacar a cualquier familia de la iglesia. ¿A quién estaba atacando? A los apóstoles. ¿A quiénes se preocupaba por que no hicieran nada? A los apóstoles. Ahora, esto que les dije hace ratito no debe asustarnos, porque al igual yo creo que siempre va a haber problemas, vamos a tener problemas, vamos a tener lucha, vamos a tener dificultades, podemos tener gozo y paz, pero lo más grande es que necesitamos saber a quién servimos y está con nosotros y es más grande aún que el diablo. Amén. ¿Sí? La diferencia es que Dios está con nosotros y nos ayuda. De hecho, usted no lo ve y no lo vamos a entrar en profundidad, pero según la Biblia, lo que Dios cuenta, usted y yo tenemos ángeles que están actuando a nuestro favor en todo momento. ¿Sí? A veces sería bueno que Dios nos abriera los ojos para que lo viéramos, ¿verdad? Pero en todo momento, aunque hay ataques, ¿sí? Aunque hay luchas, aunque hay pruebas, tenemos la presencia del mismo Espíritu Santo en nosotros y también tenemos ángeles alrededor nuestro. Eso quiere decir que usted y yo tenemos la victoria garantizada y debemos andar sin miedo, ¿sí? A lo que pueda pasar, porque tenemos la victoria. Debemos estar atentos, debemos estar vigilantes. Por eso le dice a 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Ese velad habla de oración, pero también habla de estar atentos. Necesitamos estar atentos, ¿sí? Los apóstoles, vamos al versículo 21-25, por favor, no pierda Hechos 5. Dice la Biblia, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Los apóstoles, hermanos, entendiendo esto que nosotros tenemos que entender, escogieron servir a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Ellos sabían lo que Dios quería. Ahora quiero aclarar algo, quiero hacer un paréntesis y lo voy a repetir mucho otra vez. Yo creo mucho en la autoridad, ¿sí? Porque Dios así lo ha establecido y para todo hay autoridad, nos guste o no, siempre vamos a encontrar una autoridad en el gobierno, con los padres. De hecho, toda autoridad es buena, hasta para nosotros mismos, ¿sí? Nos cuida a nosotros mismos. Mire, yo aquí la autoridad es el pastor, pero yo tengo una autoridad en Panamá, a lo cual le comentamos todo, a lo cual le pedimos consejo, a lo cual le decimos lo que hacemos, y eso nos protege a nosotros de estar desviándonos porque sabe todo lo que vamos a hacer. Ahora, la autoridad de alguna manera nos protege aún en nuestro testimonio, ¿sí? Ahora, cuando la autoridad se opone a Dios, solo cuando se opone a Dios, nosotros debemos escoger obedecer a Dios como los apóstoles. Y quiero aclarar esto porque muchos usan eso de excusa para no obedecer la autoridad. Normalmente muchas veces no obedecemos a la autoridad, no porque no obedezca a Dios, sino porque muchos de nosotros, hasta yo mismo, tenemos problemas con la autoridad. Pero hermano, la autoridad como es, aunque se ha desvirtuado porque hay autoridades malas, claro que sí. La Biblia dice que Dios pone y Dios quita reyes, deberíamos orar por nuestras autoridades y cuando una autoridad está mal deberíamos orar porque Dios la puede quitar. ¿Sí? Pero la autoridad Dios la estableció para que haya un orden. Mire, no va a haber orden sin autoridad.
Si una familia sin autoridad es una familia en desorden. O si la familia, los que tienen la autoridad no la cumpla, va a haber un caos. Un matrimonio sin autoridad va a ser un caos. ¿Sí? Por eso Dios estableció una autoridad. No es que el hombre y la mujer sean más. Muchos dicen, no, es que el hombre se cree más. No, no, no. El hombre es la autoridad que Dios ha establecido, nada más para que sea un orden. El hombre no es más que la mujer no es más que el hombre, pero tiene que haber una autoridad. ¿Sí? A la cual de hecho Dios responsabilice, al cual sea el que guíe. De hecho, hablando de autoridad, que es un término que casi no se entiende hoy, la autoridad, alguien en la autoridad no es alguien que manda, la autoridad está para guiar. ¿Sí? ¿Sí? El liderazgo es para guiar por el buen camino, para entender. Entonces tenemos la responsabilidad. Entonces quería aclararle eso. Tenemos principalmente la autoridad de Dios. Cuando las autoridades se revelan a lo que Dios quiere, entonces nosotros debemos decidir qué hacer. De hecho, yo creo que no es el caso hoy, pero también creo que no vamos a pasar muy lejos, donde nosotros como cristianos vamos a tener que decidir qué hacer. Creo que pronto va a llegar el tiempo donde sí se va a prohibir muchas cosas que van en contra de Dios, y ahí sí. Y sabe que es lo triste, yo creo que ahí sí mucha gente decía, ahora es cuando le conviene, ahora sí va, el gobierno no quiere que nos reunamos, pastor, es que usted sabe, ya prohibieron reunirnos y pues ya no voy a ir a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, creo que va a llegar ese tiempo y estamos muy cerca de hacerlo. Entonces necesitamos, los apóstoles entendieron esto, dice la Biblia, que decidieron obedecer al Señor. Noten que los líderes no sabían en qué iba a parar todo. El mundo se confunde cuando ve una obediencia total de parte de nosotros, los hijos de Dios, a los que llamamos a nuestra doctrina. Dice el versículo 22, vamos ahí, pero cuando llegaron hasta alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Bueno, algo interesante también cuando obedecemos a Dios, cuando aprendemos a obedecer a nuestras autoridades, vamos a tener la gracia de Dios con nosotros. Y vamos a poder efectivamente ver a Dios milagro. Mire qué bendición, los apóstoles obedecieron a Dios, fueron a la cárcel. Y luego, Dios, ¿quién nos sacó de la cárcel? Dios. ¿Quién puede ver por nosotros? Dios. ¿Quién puede hacer algo por nosotros cuando el diablo nos ataca? Dios. ¿Sí? Mire, tengo que decir esto. Dice, mi esposa siempre se ríe porque en todas mis enseñanzas y predicaciones, de alguna manera tengo que sacar esto porque me encanta la historia de José. Me encanta toda la historia, pero una historia que me encanta es la historia de José. Un hombre obediente, obediente a Dios, obedientes a sus autoridades aún en los peores momentos, obediente a sus padres. Eso le trajo problemas, pero siempre tuvo su mirada en Dios. Y por él tener su mirada en Dios, la Biblia dice alrededor de unas 5 veces, y la mano poderosa de Dios estaba sobre José. Mire, les digo, me encanta eso. Sí, de hecho, si hay algo que yo anhelo y busco y le pido a Dios, que la gracia de Dios esté sobre mí. Pero me encanta cuando Dios dice, y la mano poderosa de Dios. Ahora, hermano, usted pudiera decir, o Dios pudiera decir, que la mano poderosa de Dios está sobre usted. ¿Cuánto pudiéramos decir o cuánto vemos en nuestra vida la mano poderosa de Dios en todo bendiciendo? Eso es algo para pensar. Si no, deberíamos reflexionar cómo estamos o cómo estamos viviendo o cómo estamos haciendo. El poder para hablar. Hechos 5:26, vamos a leer 26. ¿Sí vamos bien? Nada más se escuchó una vez. ¿Sí vamos bien? Bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien. Okay. Dice la Biblia, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron,
los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acuérdense, esto lo acabo de aclarar. Únicamente cuando la autoridad se resiste a Dios, va en contra de Dios, nosotros tenemos el deber de obedecer a Dios. Mientras eso no pase, nosotros debemos respetar las autoridades. Amén. Nosotros debemos respetar las leyes que el gobierno ha puesto. Nosotros debemos respetar a los padres. ¿Sí? Aunque no estemos con ellos, aunque no vivamos con ellos, le debemos honra, porque es la autoridad establecida por Dios. Nosotros debemos respetar la autoridad que Dios estableció en la iglesia también, porque Él sabe, porque Él es el que la ha puesto también. Ahora, el extremo es cuando ya van de plano en contra de lo que Dios dice. Pero sigamos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Hermano, aquí vemos algo que pasaba con ellos al ser llenos del Espíritu Santo, es que tenían el poder para hablar. Miren, aunque ellos eran personas del vulgo, muchos de ellos no se amedrentaban, tenían fuerza, tenían valentía para hablar, y cuando hablaban tenían autoridad. Podía ser delante de reyes, podía ser delante de príncipes, podía ser delante de las autoridades, podía ser con lo más bajo. De hecho, hermano, usted y yo nos damos cuenta cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, cuando nuestras palabras tienen efecto. ¿Sí? Cuando puede llegar al corazón de las personas más allá de lo que nosotros entendemos. Porque de hecho, si hay algo que hace el Espíritu Santo, Él queriendo que las personas sean salvas, es que Él pueda hablar a través de nosotros para convencer al mundo del pecado. De hecho, cuando usted y yo vamos a evangelizar, algo que debemos procurar es que sea el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso yo estoy teniendo la costumbre de decirle cuando vamos a evangelizar, porque si va a pasar algo, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaban, hermano, no era cualquier cosa. ¿Sí? La gente estaba atenta. De hecho, estas autoridades tenían temor, tenían celos, en pocas palabras tenían envidia, porque eran escuchados, porque muchos ya dejaban de creer en los falsos, muchos ya sus ojos eran abiertos, y lo que hacían antes ya no lo hacían, y ahora podían detectar a mentirosos, y eso era lo que temían, porque dice, han llenado todo Jerusalén con el Evangelio. ¿Cómo? Ahora, hermano, esta iglesia, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando verdaderamente somos llenos del Espíritu Santo a través de nuestra palabra. Ahora, nosotros podemos decir que hemos llenado Nueva Albesia con el Evangelio. Usted me va a preguntar, ¿se puede? Claro que se puede. Nosotros no podemos. ¿Sí? Mire, yo tengo un lema, yo me voy a esforzar y voy a trabajar lo mejor posible para ver la mano de Dios. No sé lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Puede que haga mucho, puede que haga poco. Yo me voy a esforzar para ver lo mucho que Él puede hacer. ¿Sí? Porque yo creo que Él puede hacer grandes cosas. Ahora, ¿eso hace garantía de que lo va a hacer? No, porque Él es Dios. Pero sí puede hacerlo. ¿Sí? Si no lo hace, bueno, ya es de Él, porque Él tiene su plan. Él a cada uno de nosotros nos va a dar y nos va a hacer con nosotros lo que Él quiere. Pero que quede de mí hacer lo mejor posible. ¿Sí? Ahora, Él quiere que todo Nueva Albesia sea salvo. Él está más interesado en nosotros, en que todo este lugar escuche el Evangelio. Porque algo es seguro, hermano, Él está interesado. Ahora, si Él está interesado, y Él tiene el poder para hacerlo, y nos ha escogido a nosotros para hacerlo, la pregunta es si se ha hecho.
No me respondan, nada más pienso. Y si no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? ¿Sí? Hermano, nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Estamos tan lejos de ser una iglesia como la iglesia de Jerusalén, por muchas razones. Es una de las razones por las que me encanta este libro, y de hecho yo creo que este libro debería ser enseñado en todas las iglesias como prioridad, toda la Biblia, porque toda la Biblia es importante. No quiero que me malinterprete, desde Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Pero en Hechos tenemos parámetros de lo que es Dios, de lo que Él hizo, de lo que Él mandó a las iglesias, complementado con los 4 evangelios. Entonces, ante el concilio otra vez, los apóstoles no les preguntan cómo salieron de la cárcel. Obviamente no querían escuchar lo que Dios había hecho, sabía que era un milagro, ¿verdad? Que no lo podían negar y no querían preguntarlo. Perdónenme aquí. La oposición del hombre. El mandamiento del hombre era no predicar en ese nombre, lo que eligieron a los apóstoles. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. La única razón por ir en contra de nuestras autoridades terrenales es cuando están opuestas a lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué nos ha mandado Dios? Dice Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué habían visto y oído? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué habían visto y oído? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué habían visto y oído? Todo el mensaje de Jesús. ¿Qué habían visto y oído? A Jesús una y otra vez diciéndole al mundo que se arrepintiera. ¿Qué habían visto y oído? A Jesús y a nosotros, a la humanidad en su tiempo, cómo ofendían a aquel que les amó. Entonces por eso eran testigos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Las autoridades estaban enojadas por los milagros que hacían, no porque se habían escapado de la cárcel, sino que porque enseñaban en ese nombre, ni querían pronunciar el nombre de Jesús. Y ellos sabían que esos milagros los respaldaba y que la gente creía, entonces ellos estaban más enojados por el milagro y por lo que ese milagro ocasionaba, ¿verdad? Que era que la gente se acercara a Jesús. Estaban enojados porque Pedro llenó a Jerusalén con su doctrina. ¿Cuál doctrina? La del Evangelio. Dios, ayúdanos a llenar nuestra ciudad con esa doctrina, con el Evangelio, que es la doctrina que debemos compartir. Dice Hechos 2:42. Déjenme buscarlo aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina fundamental? La doctrina de Jesús, la doctrina del Evangelio. Dice el 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, estaban enojados porque Pedro les inculpaba por la muerte de Cristo. De hecho, ahí lo leímos ahorita. Sí tenían culpa. Y quiero aclarar esto, también hemos hablado, nadie mató a Cristo, Él dio su vida, pero terrenalmente sí hubo personas, ¿verdad?, que fueron las encargadas y fueron las que lo mataron terrenalmente. Entonces ellos claramente le dicen, ustedes lo mataron. ¿Sí? Y por eso también estaban enojados. Del 29 al 32 vemos el mensaje de Pedro. Este es el cuarto mensaje de Pedro en Hechos. Creo que ya no tenemos tiempo, vamos a dejarlo ahí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, dejen ponerla aquí donde quedamos. Está muy interesante la historia de Hechos. Vamos a orar, hermanos, y pues nada más reflexionen. Su vida, como está viviendo, es muy importante para esta iglesia. Yo sé que todos tenemos tentaciones, luchas, pruebas, problemas, y que la vida cristiana no es fácil. ¿Sí? No es fácil, pero tampoco es imposible vivirla. Hay gozo, hay paz, tenemos promesa. Si los apóstoles pudieron, claro que nosotros podemos. Los apóstoles no fueron más que nosotros.
Yo creo que la única diferencia es que ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo totalmente. De ahí en adelante tenemos el mismo Dios. Y creo, como le decía, aunque no podemos prometer una felicidad, lo que sí podemos prometer es que podemos vivir una vida plena. Yo creo que el cristiano puede vivir una vida plena, que eso es mucho más allá que la felicidad. Una vida plena, aún en medio de los problemas, luchas, dificultades, ataques, podemos tener gozo también, y sobre todo podemos tener victoria en lo que Él nos manda a hacer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por cada cristiano que está aquí, mi Señor, gracias porque vino a escucharte. Te rogamos, llena de tu Espíritu Santo, te rogamos, usa esta iglesia, te rogamos, ayúdanos Dios, ayúdanos en nuestros problemas, en las luchas, que cada momento de nuestra vida te podamos ver a ti. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, Padre, en lo que estamos aquí en esta tierra, mi Señor, mientras estamos aquí en estos años de vida que tú nos das. También ayúdanos, danos el poder para poder cumplir con lo que tú nos has mandado a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que está el receso ahora. Sí, pues.